Un bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar lección 14 de Efesios, la última lección de Efesios, y el título es Efesios en el corazón. En esta última lección, en nuestro folleto se hace un repaso del mensaje de Pablo a los Efesios, y nosotros también lo vamos a hacer. Pero podemos darnos cuenta cuando uno lee nuestra lección que no se predica el verdadero evangelio. El evangelio que predicaba Jesús, que predicaba Pablo y predicaban los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, que es el evangelio primitivo, como lo llaman en el Juárez. El evangelio que predicaría el pueblo adventista cuando recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y tuviera el evangelio eterno, que es el evangelio del reino de Dios. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo adventista se durmió antes de completar su primer trabajo. Y cuando recuperamos ese conocimiento, ahí sería predicado el verdadero evangelio. Como leemos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que por supuesto no es el ángel de la Odisea, que está desnudo. Y es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo y está ciego. Porque este ángel tiene el evangelio eterno, porque cumplió e hizo el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Y Dios lo guió a tener el evangelio eterno. Tenía el evangelio eterno para predicarlo primero a los moradores de la tierra, como dice el original griego, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Las vírgenes dormidas. Diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Jehová, porque este es el mensaje de Elías, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está por llegar el día en el que Jesús va a confesar el nombre de los vencedores de la iglesia adventista, de los que estén vivos, de los que van a llegar a ser parte de su esposa, las primicias de la esposa del Cordero, y van a ir con él a la batalla. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Adoren a quién? A Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y como dijo Jesús, ahí, cuando el pueblo adventista tuviera el evangelio eterno, empezaría a hacer la obra que le prepara el camino a la segunda venida de Jesús, como leemos en Mateo 24, 14 al 16. ¿Y será predicado qué evangelio? Dice Jesús, este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, habrá quedado preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Por tanto, dice Jesús, cuando llegue el fin, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, cuando vean al ídolo introducido en medio de la iglesia cristiana en el tiempo de la apostasía, al ídolo en cuya defensa se persiguió solo al pueblo de Dios. Y como Dios nos dijo claramente, ese es el disfraz de Satanás. Entonces Satanás vendría simulando la segunda venida de Jesús, disfrazado como Jesús. Entonces cuando Satanás venga simulando la segunda venida de Jesús, y lo veamos, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, los verdaderos judíos, huyan a los montes. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿qué se predica en nuestro folleto? Lamentablemente, en cumplimiento de la profecía y a causa de la obra de los lobos vestidos de ovejas que sembraron la semilla de la cizaña en nuestra iglesia, se predica el falso evangelio que tienen que predicar la bestia y el falso profeta para prepararle el camino a la venida de Satanás. O sea, como nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, la bestia y el falso profeta tienen que predicar un falso evangelio para prepararle el camino a la venida de Satanás disfrazado como ángel de luz, como la abominación desoladora, como el ídolo del desolador, simulando la segunda venida de Jesús. Se predica el falso evangelio asociado a la adoración de la abominación desoladora, la imagen de la bestia. Por esa causa, en nuestras lecciones se citan constantemente las palabras de los falsos profetas, como, por ejemplo, la lección de esta semana empieza citando las palabras de Nicholas Thomas Tom Wright, un obispo anglicano. Ahora, y ese obispo no escribió eso antes de la caída de esas iglesias. La escribió a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX. O sea, esto es claramente, ¿qué cosa? Palabras de quién? De un falso profeta, y son citadas en nuestra lección, al comienzo de nuestra lección. Ahora, ¿qué va a pasar
con estas iglesias. Le van a preparar el camino a Satanás. Y cuando venga la abominación asoladora, se va a pasar esto, como Dios le mostró claramente al pueblo adventista, y lo escribió Elena de White. El acto capital que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumador de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cuando vean a Satanás, ¿qué van a decir? Cristo ha venido, Cristo ha venido. Porque ¿cómo llaman a la imagen de la bestia? Cristo. ¿Cómo llaman a la abominación desoladora? Cristo. Y este Cristo es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Porque es el disfraz de Satanás. Y el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y esta es la imagen. Acá la tenemos representada, la que Satanás le mostró a Constantino, y después empezaron a adorar los apóstatas de la iglesia primitiva, llamándola Dios y Cristo, que es el sol, con la cruz en el medio, símbolo de los dioses hijos, como reconocían todos los paganos, el símbolo de las estrellas del cielo. Y acá está una imagen que muestra a la abominación desoladora y a todos los hombres yendo a adorarlo. Y la imagen del medio apareció en el folleto de nuestra lección, porque es una imagen ecuménica. Ahora, ¿qué pasaría ahí? Lo interesante es que Dios nos mostró claramente lo que pasaría, porque el que le mostró a sus siervos, antes que llegara el tiempo del fin, cómo sería su venida, el primero que lo describió claramente fue Manuel Lacunza, el que escribió la venida de Cristo en gloria y majestad, describiendo la venida de Satanás a reinar a la tierra. Y lo que le mostró Dios en la White es lo mismo que escribió Lacunza. Fíjense, en Evento de los Últimos Días, página 139. Dice ella, los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos hacían con gran poder, señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Satanás le montó a Lacunza y cree el falso profeta y predica, y van a ver que va a terminar predicando claramente en nuestros pastores. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, ahora, esta semana, en Puigari, en Villa Libertador San Martín, se inauguró una plaza en honor de Lacunza, en honor de Jesuita Lacunza. ¿Por qué? Porque a nuestros ministros les enseñan que Lacunza fue un predecesor del movimiento adventista. Dice que fue el primer adventista. O sea, antes que eso es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, vos podés leer claramente lo que escribió Lacunza, siendo un jesuita, siendo parte del ejército de lobos que perseguía a los miembros de la Iglesia de la Reforma, los que tenían a cargo la Inquisición. Y lo que Satanás le mostró es lo que Dios le mostró en la White que haría Satanás. Que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo, porque Satanás vendría a reinar a la tierra. E incluso Satanás le mostró cómo organizaría al pueblo de Israel en la tierra de Israel, porque el restaurar justamente el reino de Israel acá en la tierra, como si fuera un reino político, es lo que Satanás le mostró a Lacunza que haría. Y este era el milenio temporal que había estado esperando. El mundo entero estaba convertido. ¿Por qué? Porque la obra de la bestia y el falso profeta es convertir al mundo entero para que adore a ¿quién? A la imagen de la bestia. Y en armonía con la ley del domingo. Y como dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo, Evento de los Últimos Días, página 172, como si fuera el Cristo verdadero. Viene Satanás, como si fuera Cristo. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo.
la rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. O sea, cuando viene la abominación asoladora, antes que caigan las plagas, ¿quién es? Es Satanás. ¿Es clara la revelación de Dios al pueblo adventista? Sí. ¿Son claras las palabras de Jesús en Mateo 24? Son muy claras. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unen? Para adorar a Satanás. O sea, la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, ¿para qué es? Para adorar juntos a la imagen de la bestia, a Satanás. ¿Y para qué se unen nuestros dirigentes con estas iglesias? Para tener un culto ecuménico y adorar juntos a Satanás. Eso es claro. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y como dice Apocalipsis 6, Juan dice, y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, las plagas empiezan a caer sobre los hombres que están adorando a Satanás, llamándolo Cristo. Y finalmente, ¿qué pasa con la bestia del falso profeta? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por eso, como Dios nos reveló claramente estas palabras, para que alumbre el lugar oscuro, ninguno de nosotros tiene que ser engañado. ¿Y qué pasaría con el pueblo de Dios? Con los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios. Estarían en la condición del ángel de la Odisea, porque habrían sido engañados por los lobos vestidos de ovejas. Y esa es la causa por la que Dios debería enviarle al profeta Elías al pueblo de la iglesia remanente, el pueblo que tiene por misión el prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, antes que llegara el día de Jehová y comenzar el tiempo de angustia, el día de la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque el objetivo de los lobos es transformarnos a todos en parte del ejército de ¿quién? De Satanás. Esa es la misión de ellos. Y unirnos al ecumenismo. Y después de preparar a sus mensajeros, Dios los enviaría, justamente enviaría a los siervos fieles. ¿A qué? A que despertaran y les dieran alimento a tiempo a sus hermanos, para que se preparen para ser hechos columnas del templo de Dios e ir con Jesús a la batalla de Armagedón. Entonces se cumplirían las palabras de Jesús al ángel de Filadelfia, y una parte del pueblo de la iglesia remanente sería hecha parte del templo de Dios y la otra parte de la sinagoga de Satanás. Porque eso es claro en las palabras de Jesús. Apocalipsis 3. Y vamos a leer todo el mensaje del ángel de Filadelfia, porque cuando Dios llamó al polantista estaba en esa condición. Y después cayó en la condición del ángel de la Odisea cuando todas las vírgenes se durmieron y los lobos hicieron su obra. Pero las promesas al ángel de la Odisea se van a cumplir en el pueblo adventista, como Dios le mostró en Anahuay. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué dice el santo, el verdadero? Porque hay uno falso, la abominación desoladora. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Y qué hizo el falso? Se las dio al Papa, porque dice que Jesús le dio la llave del reino, pero el que le dio su poder, su trono y su autoridad fue el dragón, Satanás, y lo llama Jesús. Y Jesús nos dice a nosotros, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, y Él es la puerta. El santo, el verdadero, es la puerta estrecha, la cual nadie puede cerrar. ¿Y por dónde se entra? ¿A dónde se entra por esa puerta? Se entra al reino de Dios, a los lugares que fueron asolados y Él tiene que reedificar. Porque dice, aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de Filadelfia no conocía la verdad, el pueblo que salió de Babilonia buscando la verdad, no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque no había recibido ese poder, porque no conocía aún la verdad. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora viene algo importante para nosotros, porque eso se cumple en la última generación. Y Jesús dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás.
Ahora, ¿quién es hecho parte de la sinagoga de Satanás? El que entra por la puerta ancha, la otra puerta, por el falso Jesús, el que cree en la abominación desoladora. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, se dicen ser cristianos, y no lo son, sino que mienten. ¿Y por qué dice se dicen ser judíos? Como dice Pablo en Romanos 2, los verdaderos cristianos eran judíos circuncidados en el corazón. No importaba la nación de la que venían. Lo importaba era que Dios los hubiera circuncidado el corazón. Y entonces eran parte del pueblo de Dios, eran los verdaderos judíos, los judíos del nuevo pacto. Pero habría adventistas que serían parte de la sinagoga de Satanás y se dirían ser cristianos, adventistas del séptimo día, y no lo serían, sino que estarían mintiendo. Dice Jesús, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quiénes? A los que entren por la puerta estrecha, a los que encuentren la puerta abierta y entren por ella al reino de Dios. Y sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y aquí dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo, como anuncia la profecía de Daniel, que cuando se cumplieran las 2300 tardes y mañana, a partir de 1844, el templo de Dios, los lugares sagrados serían reedificados. Y serían reedificados cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad. Y al que venciera, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque Él es el que edifica el templo de Jehová, como anuncia la profecía. Y nunca más saldrá de allí. Nunca más. ¿Qué significa? Va a ir conmigo a la batalla y no va a caer. O sea, no es que no va a morir como Jesús murió. No quiere decir que no haya nuevos mártires, sino que ninguno va a poder ser vencido por Satanás. Ya son vencedores. Y nunca más saldrá del templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Porque esa es la que va a la batalla, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y nos dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cambio, el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, justamente está en una triste condición porque aún no son parte del templo de Dios ni de la sinagoga de Satanás. Aún no están vestidos de toda la armadura de Dios, no tienen sus lomos ceñidos con la verdad y están totalmente desnudos, como Jesús le dice. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Está vestido con toda la armadura de Dios como los miembros de la iglesia primitiva? No. Y como Dios nos anuncia, tampoco son parte de la sinagoga de Satanás, tampoco son habitación de demonios, porque Dios los está protegiendo hasta que tengan oportunidad de oír la verdad, ungir sus ojos con colirio, ver la diferencia entre la verdad y la mentira y arrepentirse. Como Jesús le dice en Apocalipsis 3, 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Por qué? ¿De quién compro el ángel de la Odisea? ¿De los lobos? De los lobos vestidos de ovejas, porque está comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico, esa es la verdadera riqueza, para que tengas oro refinado en fuego en el corazón, para que tengas el amor de Dios en el corazón, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, abre tus ojos. Yo reprendo y castigo, y la palabra que se traduce por castigo es corrijo o educo, porque ese es el verdadero sentido. ¿A quién? Yo estoy reprendiendo y corrigiendo. ¿A quién? A todos los que amo, te amo, por eso te corrijo, por eso digo estas palabras. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, tenés que ver y arrepentirte de lo que está pasando y lo que estás haciendo. Porque el ángel de la Odisea no sabe que está adorando a la abominación desoladora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo voy a hacer parte del templo de Dios.
Y esta situación del ángel de la Odisea cambiaría cuando todas las vírgenes escucharan el clamor de medianoche, cuando todas las vírgenes fueran despertadas y arreglaran sus lámparas. Entonces, tendrían que decidirse. Y las que entraran por la puerta estrecha, como los miembros de la iglesia primitiva, serían hechas parte del templo y el reino de Dios, y los lugares asolados serían reedificados. O sea, el tabernáculo de Dios con los hombres sería reedificado, que es un tipo, es un símbolo de el Edén, de Canaán, del reino de Dios. Y Dios pondría su trono en sus hijos, como Él anunció que lo haría, como estaba morando en Jesús, moraría en todos los que entraran al lugar de su santuario. Y afuera está el atrio, el reino del dragón, en la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Ahí estaría el ángel de la Odisea, como lo vimos en la lección de la semana pasada, como Dios lo anunció, adorando al sol, postrándose hacia el oriente y dándole la espalda al templo de Jehová, hasta que escuchara a sus espaldas palabras que le dijeran: este es el camino, está acá, en el templo de Jehová, a tus espaldas, andad por él, y no torzáis a mano izquierda ni a mano derecha. Y ahí el ángel de la Odisea vería ese camino como Dios le mostró a Juan, el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, y las vírgenes sensatas empezarían a recorrerlo. Y serían hechos parte del templo de Dios, como los miembros de la iglesia primitiva, como Pablo les dice en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, ¿qué hizo Dios con el pueblo antista? Los separó de las iglesias caídas. ¿Y qué busca hacer Satanás? Unirnos. ¿Para qué? Para que nos contaminemos con sus inmundicias. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y como dice el autor de Hebreos, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, porque era una casa simbólica, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, porque los miembros de la iglesia primitiva eran el templo de Dios, era el lugar santuario de Dios que fue hollado por los gentiles. Y por eso Pablo dice a los hermanos de Éfeso en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es Jesús? El verdadero, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No? Y entonces, como hacía la iglesia primitiva, Dios transformaría a los que entraran por la puerta estrecha a imagen de Jesús y llegarían a tener su nombre escrito en sus frentes, porque tendrían su ley escrita en la mente y el corazón. Como leemos en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Me prometió Jesús, ¿por qué Él tiene que reedificar los lugares asolados? Y lo va a hacer. ¿Y qué pasaría con el pueblo de Dios? Empezaría a ser transformado, como dice Pablo, a imagen de Jesús, como leemos en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman aquí a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es lo que Satanás no quiere que pase con el pueblo adventista. Y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Los transformó a la imagen de Jesús. Y esto es lo que busca negar Satanás con todas las doctrinas de Roma que introdujo en medio de la iglesia adventista, empezando por las doctrinas que definen al anticristo, al falso Jesús, que no vino en nuestra carne, que no era nuestro hermano, sino tenía otra naturaleza, la naturaleza definida por ¿quién? Por los sabios de Roma. Y leemos en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, tienen que haber sido hechos parte del templo de Dios y Dios tiene que haber completado en ellos su obra.
como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y esto tiene que pasar antes que Dios empiece a soltar los 4 vientos, antes que empiece el día de Jehová. En cambio, las vírgenes que entraran por la puerta ancha serían hechas, ¿qué cosa? Habitación de demonios, como Jesús lo dijo, y parte de la sinagoga de Satanás, y llegarían a conocer las profundidades de Satanás, a ser hacedores de maldad, a ser parte de la simiente de la serpiente, sus hijos. Por eso Jesús es claro en sus palabras, claro y directo. Nos dice, entrad por la puerta estrecha, por la verdadera puerta, porque ancha es la puerta, la otra es ancha, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entrarían por la puerta ancha? Muchos. ¿Y a dónde entrarían? A la sinagoga de Satanás. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso la misión polantista, nuestro primer trabajo es encontrar la puerta estrecha. ¿No? ¿Y qué va a pasar con los muchos adventistas que entren por la puerta ancha? Muchos, dice Jesús, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hicimos muchos milagros en el nombre de Jesús? ¿Y lo habrán hecho? Sí. ¿Pero a qué Jesús estarían adorando? A la imagen de la bestia. ¿Y quién le daría poder? Satanás y los espíritus de demonios. Y esto es claro, es muy claro. Nosotros tenemos que escuchar las palabras de Jesús y hacerlas, y buscar hasta encontrar la puerta estrecha, buscar hasta encontrar la verdad. Y al llegar el día de Jehová, el día en el que Jehová va a actuar para liberar a su pueblo, al pueblo que tiene en medio de la gran Babilonia, y al comenzar el tiempo de angustia, serán separados en la iglesia remanente del trigo de la cizaña. Porque la primera cosecha se produce en la iglesia adventista. Mientras Dios sigue protegiendo al pueblo que está en medio de la gran Babilonia, en la iglesia adventista, los espíritus demonios van a poder hacer su obra y preparar una cosecha para Satanás. Y cuando venga ese tiempo y Dios separa el trigo de la cizaña, el trigo recibirá la lluvia tardía e irá con el santo, con el verdadero Jesús, a la batalla Armagedón, a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a entrar al reino de Dios por las puertas del templo y la ciudad de Dios. Y ahí en ese tiempo, como Dios le mostró en el juez, va a sonar una trompeta tras otra, como dice ella. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Porque primero tienen que sonar las siete trompetas y después, cuando haya sonado la séptima trompeta, una copa tras otra serán volcadas. Porque va a llegar el día de la ira de Dios. Las trompetas suenan durante el fuerte pregón y las copas son derramadas en el día de la ira de Dios. Y estas trompetas van a ser visibles, van a tener justamente una contraparte visible, como Dios le mostró en el Juárez. Dice ella, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente su palabra. O sea, vamos a ver uno a uno estos fenómenos y vamos a entender en qué punto del cumplimiento de la historia nos encontramos durante el fuerte pregón. ¿Y cuál es la primera trompeta? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Y la tierra dónde es? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces esto va a tener una contraparte visible, una señal que todo el mundo va a ver y tiene un significado muy claro, como Jesús lo explicó. Porque los árboles y la hierba verde que se quema son las que están en el campo de padre familia. Y como Dios nos dijo, tenemos que mostrarle a nuestros hermanos dónde nos encontramos en la historia profética. Acá hemos repetido justamente un cuadrito donde mostramos, voy a achicar un poquito así lo vemos mejor, los periodos proféticos finales, las señales de los tiempos.
En 1844, Dios llamó al pueblo adventista y llegó el tiempo de restaurar los lugares asolados. Pero la primera tarea que tenía el pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Pero ¿qué pasó? Como Dios lo había anunciado, las vírgenes se durmieron. Cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas sin haber completado la obra que tenían que hacer. Y entraron los vestidos de ovejas y llevaron al pueblo adventista a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero cuando, como Dios lo anunció y le mostró en la joya a Guillermo Miller y lo anunció en su palabra, cuando el pueblo adventista empezara a darse cuenta de que algo estaba mal y clamara a él, entraría el hombre de escobilla y empezaría a preparar a sus siervos, y ahí empezaría el tiempo de prueba de la última generación. Y Satanás lo vería y empezaría a actuar. Y nosotros veríamos brotar las hojas de la higuera, y eso nos indicaría que la nuestra es la última generación. ¿Y cuándo empezamos a ver brotar claramente las hojas de la higuera? Por ejemplo, 14 de febrero del 2010, cuando sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes, que con lo toro de la cabeza habían demostrado con las escrituras que Roma no es la iglesia de Cristo, sino la Babilonia del Apocalipsis, y por eso el pueblo de Dios salió de Babilonia para unirse a la iglesia de Reforma, ahora esas iglesias reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella en puntos comunes de doctrina como Dios le había mostrado que harían a Elena de White. Y se unieron para adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la abominación en cuya defensa la bestia romana asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, y que podemos ver claramente en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Y los puntos comunes de doctrina son esos, los que llevaron a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás. Y por eso el falso profeta, al unirse a la bestia religiosa en puntos comunes de doctrina, empieza a adorar junto con ella al dragón y va a hacer que toda la tierra adore al dragón, adorando a la imagen de la bestia. Y un año después, el 27 de octubre del 2011, fue formada la Triple Alianza Religiosa, cuando todas las religiones de la tierra se unieron para andar juntas el camino de la paz, reconociéndose unas a otras como adoradoras del mismo Dios, y diciendo que cada una adoraba al mismo Dios bajo diferentes tradiciones, y eso es verdad. Y unieron a todas esas imágenes en una única gran imagen de su Dios, en cumplimiento de la profecía de Daniel 2. Porque lo que vio Nabucodonosor, a esa gran imagen formada, ya tenía la cabeza, tenía el pecho de plata, tenía las caderas, tenía las piernas de hierro y tenía los pies y los dedos de los pies. Y estaba puesta en pie. Y estaba siendo adorada. Y Nabucodonosor reconoció esa imagen como una imagen de su Dios y dijo: Baal, mi Dios va a ser todo de oro. E hizo la imagen de oro y la hizo adorar. Pero la verdadera imagen es la que se formó ahora, con la unión de todos los ídolos. Y uno de esos ídolos es el ídolo a través del cual Roma adora al dragón a través de la tradición cristiana de Babilonia. Es la imagen de la bestia, es la abominación desoladora. Son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Y el falso profeta se unió ya para adorar esa imagen, se transformó en la séptima cabeza de la ramera de la bestia religiosa, y ahora sus cuernos se unieron ¿a quién? Al Papa, a la sexta cabeza, para adorar juntos ¿a quién? Al dragón. Y salió a buscar a los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué nos indica eso? Que son claros cumplimientos de la profecía, que estamos en el tiempo de la última generación. Y por eso hay que tocar trompeta en Sión, anunciando al pueblo de Dios que viene el día de Jehová, que está cercano. Y las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra, como Dios había anunciado. Y el pueblo adventista tiene que ser despertado. ¿Por qué? Porque cuando suene la primera trompeta y caiga el primero de los juicios de Dios, anunciando la llegada del día de Jehová, se habrá cerrado la puerta para las vírgenes sensatas, y ese día llega como ladrón en la noche. Pero en ese tiempo va a haber 144.000 columnas del templo de Dios, y va a empezar el fuerte pregón. Y el pueblo de Dios va a salir a predicar lo que tiene que predicar, y va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y ahí Satanás, al darse cuenta que llegó el día de Jehová, recién ahí va a ser aprobada la ley dominical nacional de los Estados Unidos, a imagen de la ley aprobada por la bestia romana en el año 380 después de Cristo. Porque sabrá
que ahí tiene libertad para perseguir. Y ahí viene el fuerte pregón, que va a durar hasta que, como Jesús lo anunció, veamos que viene la abominación desoladora. Cuando veamos ver el anticristo, sabremos que llegó el fin. Pero ya va a haber una gran multitud en el templo de Dios. Y nosotros sabremos que quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y ahí empiezan a caer las plagas. Pero sigamos adelante, porque Dios le mostró a Elena de White qué pasaría en este momento, cuando llega el día de Jehová. Y lo encontramos en esta declaración. Dice ella: anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Ahora, ¿qué pasó? Vino destrucción repentina, señal de que comenzó el día de Jehová. ¿Y quién vino a buscarnos para ir a la batalla? Jesús vino como ladrón. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Muchos de los que tenían que estar preparados, muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con él, pero unos pocos, fíjense, unos pocos adventistas decían: alabado sea el Señor. Y ahora los vecinos, los que no saben qué pasa, les empieza a preguntar. El pueblo está en Babilonia, le preguntan: ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Porque los siervos fieles, los que estaban haciendo la obra que Dios les dio para hacer, sabían que esta es la señal que indica que comenzó el día de Jehová. Y es muy clara. Y Dios se la mostró en el juez para que nosotros la sepamos. Y como dice Malaquías 4, 1 al 3, ¿qué pasa cuando llega el día de Jehová? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Los que hacen maldad, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Porque estas son, ¿qué cosas? Son las plantas cizañas, son los árboles malos que va a haber en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Van a ser echados en el horno a fuego, ¿no? Simbólicamente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Hollaréis a los malos. Viene la batalla de Armagedón. Hollaréis a los malos, porque estos son la simiente de la mujer, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Jesús, tomando estas palabras, en Mateo 13, 40 al 43, al hablar de la cosecha del trigo y la cizaña en el campo del padre de familia, en la iglesia remanente, dijo lo siguiente: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin del tiempo de la iglesia remanente, en el fin del periodo de la Odisea, porque se acaba. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿no? ¿De dónde? La iglesia remanente. Porque como él lo dijo, en este tiempo el reino de los cielos sería semejante aquí a las 10 vírgenes. Recogerán de en medio de las vírgenes a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después de esta separación, entonces dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como dice Malaquías, como el sol de justicia. Como Jesús en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí viene el fuerte pregón. Y como dice Daniel 12, en el tiempo de angustia, los entendidos resplandecerán. El pueblo que conoce a su Dios va a resplandecer con el poder de la lluvia tardía, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, porque esa es nuestra misión durante el fuerte pregón, tenemos que enseñarle la verdad a la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto se cumple cuando empieza la predicación del mensaje de Apocalipsis 18. Después vi a otro ángel. Fíjense, no son los ángeles que predican en medio del pueblo de Dios. Este es otro ángel que tiene otro poder, el poder de la lluvia tardía. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿De dónde desciende? De la cima del monte Sión, porque son los 144.000 que estaban con Jesús. Y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. O sea, tiene que predicar lo contrario a lo que están haciendo nuestros dirigentes, que están reconociendo a las mujeres que son parte de la gran Babilonia como parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y hay que decir lo contrario, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado sus maldades. ¿Y qué tiene que hacer ese pueblo? Tiene que oír las palabras de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y el espíritu y la esposa, porque va a haber esposa, dicen: ven. ¿Y la esposa quiénes son? Los 144.000 a los que Jesús confesó en las bodas. Y el que oye, el que está en Babilonia y sale y se une y entra por las puertas de la ciudad de Dios y empieza a recorrer el camino angosto, ¿qué tiene que hacer? Decir: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, fíjense, cuando empieza el fuerte pregón, como ya habrá sucedido en medio de la iglesia remanente, empezarán a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque los hombres ahí sí, al escuchar la verdad, van a tomar una decisión consciente. Y algunos van a entrar por la puerta ancha, y otros van a salir de Babilonia y van a entrar por la puerta estrecha. Y van a empezar a crecer juntos el trigo y la cizaña entre el pueblo que ahora está cautivo en medio de la gran Babilonia, hasta que todos hayan recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Y qué va a pasar con la primer cosecha de cizaña? Vamos a ponerlo claro. Con la primera cosecha de cizaña. Los adventistas, que han sido cosechados como cizaña por Satanás, ¿qué va a pasar con ellos en tiempo de angustia? Las vírgenes insensatas, los adventistas nominales, como les llaman en el Juárez, que tienen el nombre de adventistas, que se dicen ser judíos pero no lo son, porque no fueron circuncidados por Dios en el corazón, van a ser el especial tesoro de Satanás en el día en el que Dios actúe. O sea, como los 144.000 van a ser el especial tesoro de Jehová, el trigo va a ser el especial tesoro de Jehová, la cizaña va a ser el especial tesoro de Satanás. ¿Por qué? Porque ya son sus hijos, son hacedores de maldad. Y, guiados por los lobos vestidos de ovejas y los espíritus de demonios, van a ser los peores enemigos de los sellados del pueblo adventista. Ellos, junto a la bestia y el falso profeta, las iglesias caídas con las que habrán hecho la paz y se habrán unido a ellas, se airarán en contra del Cordero y en contra de los que están con él. Y esto es lo que Dios le mostró en el Juárez, pero es escrito en página 32 al 34. Dice ella: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. O sea, a predicar el verdadero significado del sábado, como lo hacía el autor de Hebreos, como lo hace el autor de Hebreos en Hebreos 4. Esto enfureció a las iglesias, a las otras iglesias. ¿Y a quién? Y a los adventistas nominales. ¿Qué va a pasar? Cuando el pueblo adventista predique el fuerte pregón, a los adventistas nominales que estarán reconociendo a esas iglesias como parte del plan divino y como iglesias que son parte de la iglesia de Cristo, ¿qué va a pasar? Se van a enfurecer todos. Esto enfureció a las otras iglesias de los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, no podían refutar el evangelio del reino de Dios, el verdadero evangelio, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y por eso Elena es muy clara, lo que Dios le mostró, lo que Dios dice en su palabra y lo que le mostró en el juez es muy clara, es muy claro. Dice ella: ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando.
el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. ¿A dónde? Al reino y el templo de Dios. Se cerró para las vírgenes insensatas. Y eso es claro, ¿no? Y todos los adventistas tienen que saberlo, que ahora es el tiempo en el que la puerta está abierta para nosotros. Y como dice la profecía de Daniel 12:10, muchos, o sea, ¿quiénes? La gran multitud que va a salir de Babilonia serán limpios y emblanquecidos y purificados, ¿no? Estos son los que van a entrar por las puertas, ¿no?, en el reino y el templo de la ciudad de Dios. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque el pueblo que está en medio de Babilonia es impío, pero no son los impíos que ya Dios llamó y rechazaron el llamado como van a ser los impíos adventistas. Y los impíos adventistas procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y va a haber tres grupos: los entendidos, los 144.000 sellados; los impíos, las vírgenes insensatas; y la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia. Y como Dios le mostró en Ahuay, recién al final del conflicto, en el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios libera a su pueblo, haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, se acaba el poder de los espíritus demonios y los ojos de los impíos sean abiertos, recién entonces la sinagoga de Satanás comprenderá y reconocerá que Dios amaba a los siervos fieles que ellos persiguieron, a los que Jesús había hecho parte del templo de Dios, columnas del templo de Dios. Reconocerán que los siervos fieles tenían el amor de Dios, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y el nombre de Dios escrito en su frente. Y por eso Dios reveló esto a nosotros, para que lo sepamos antes de tomar una decisión. Dice ella, en el conflicto de los siglos, Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo. A ver, esta cita está en Primeros Escritos, página 285. Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. ¿Por qué? Porque todos los salvos van a saber que esa es la señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, o sea, los mártires que murieron predicando el fuerte pregón y guardando el sábado, se levantaron glorificados, como Jesús, de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Y qué pasa con los impíos que lo estaban persiguiendo? Los van a ver. Van a ver que Dios resucita a los que ellos mataron, a los mártires de Jesús. Y ahí Dios va a actuar y les va a abrir los ojos. Y eso va a ocurrir, como sabemos nosotros, en el tiempo de la sexta plaga. Porque cuando empiezan a caer las plagas, después de que venga el anticristo, va a haber un decreto de muerte y se va a definir el día y la hora de la muerte de los herejes. Y como Dios les mostró a Juan, los impíos van a tratar de apurarse y adelantar ese momento. Y en ese tiempo Dios les va a liberar a su pueblo. Y va a hacer que se seque el gran río Éufrates. Y esa es la sexta plaga. Y después va a caer la séptima plaga sobre los reyes de la tierra, que antes le van a dar su castigo a la bestia religiosa. Y como dice Apocalipsis 6:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que alimenta la gran Babilonia, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A ver, ¿por qué Dios toma esta figura? Porque Babilonia era alimentada por el río Éufrates. Y cuando Ciro, para hacer caer a Babilonia, que hizo Ciro, secó el río Éufrates, y cuando lo desvió y cuando el río Éufrates se secó,
sus ejércitos todos entraron por el lecho del río y tomaron Babilonia y cayó Babilonia. Entonces, como Dios toma eso como ejemplo, y a la gran Babilonia, a la gran ciudad del dragón, la llama también Babilonia, al río que pasa por medio de ella, que no es el río que sale del trono de Dios, no es el Espíritu de Dios, sino son los espíritus de demonios que alimentan a la gran Babilonia, lo llama el gran río Éufrates. Y cuando el agua del gran río Éufrates se seca, ¿qué quiere decir? Que el poder de los espíritus de demonios para engañar y cegar a los hombres desaparece. Y Dios les abre los ojos. Y ahí llega el tiempo de la caída de Babilonia. Y cuando Dios haga esto, ¿qué va a pasar? Los hombres van a ver. Y como leemos el Conflicto de los Siglos, página 712, el ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, fíjense, porque lo hizo, ¿para qué? Para ganar el favor de los hombres. No era un lobo este. ¿Qué era? Como dice Elena, un mercenario. Porque sacrificó la verdad sabiendo cuál era la verdad. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad. Fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Y como Dios lo anunció, los ministros infieles, los siervos malos, habrán engañado al pueblo de Dios, negado el evangelio del reino de Dios y la promesa de Dios de circuncidar a su pueblo en el corazón. La promesa que habrán recibido los 124.000 siervos fieles, los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y lamentablemente, eso es lo que se está haciendo en nuestra iglesia, negando lo que Dios anunció, negando el verdadero evangelio y enseñando las doctrinas de Roma. Y en Apocalipsis 3:9 Jesús ya nos advirtió lo que pasaría. Ellos serían hechos parte de la sinagoga de Satanás y los que entraban por la puerta ancha también. Y él dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, a la cizaña. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y por qué se dicen ser judíos y no lo son? Porque los verdaderos judíos son los circuncidados por Dios en el corazón. Son los hijos de Dios que entran al templo de Dios. Y Él transforma la imagen de Jesús, como dice Pablo en Romanos 2:28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué pasa ahora? Cuando ven y se dan cuenta, se cumple la profecía, como dice el Conflicto de los Siglos, página 713. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, los pastores adventistas de mayor talento que todos los hombres siguen, ven ahora las cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. Caen a los pies de los siervos fieles y confiesan que Dios los amaba. Y va a pasar. Por eso nosotros tenemos que oír las palabras de profecía a tiempo, ahora. Este es el momento que el pueblo adventista tiene que recibir el verdadero alimento a tiempo. ¿Y qué pasa con los impíos? Que siguieron a los hombres de talento y elocuencia, a los hombres que pasaban por el camino y quitaban la semilla del reino. Los hombres ven que fueron engañados, ahora ven. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Confiesan que son engañadores. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Y Elena describe las escenas que ella vio, terribles. Cuando los impíos, con sus propias manos, le van a dar muerte a los falsos pastores.
¿Y qué pasa con los dirigentes de estas organizaciones? De ellos se van a encargar los reyes de la tierra, cuales habrá engañado. Y los 10 cuernos que viste la bestia, el dragón, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Y qué pasa? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, llamándola a Jesús, llamándola a Cristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y sufren la muerte segunda. Y termina la 6ª plaga, y viene después la 7ª y aparece la señal del Hijo del Hombre. Porque los reyes de la tierra que queman con fuego a la ramera, después reciben su castigo. Y esta es la palabra profética más segura que fue dejada para que ilumine el camino del pueblo adventista a tiempo y el lugar oscuro. Ahora, mientras Jesús continúa llamando al ángel de la Odisea a oír su voz, a arrepentirse y abrir la puerta. Luego, cuando se cierre la puerta y suene la primera trompeta, ya será tarde para los adventistas que habrán sido llamados y no habrán querido entrar. Y por eso hay que tocar trompeta en Sion. Como dice la palabra de Dios en Joel 2. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros en el corazón? El amor de Dios, oro refinado en fuego. Eso es lo que Dios prometió. El reino de Dios, el reino de los cielos, estaba en Jesús. Estaba en la primer piedra viva del templo de Jehová en el nuevo pacto, porque su Dios y Padre moraba en él. Como claramente lo dijo. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él era el templo de su Padre. Y después lo serían los miembros de la iglesia primitiva. ¿Y cómo se destruiría ese templo? Matando, como hicieron a Jesús. ¿Cómo estaría echado por tierra ese templo? Asesinando a todos los miembros de la iglesia primitiva. ¿Y cómo sería reedificado? Jesús lo reedificaría cuando nosotros conociéramos la verdad y entráramos en el templo de Dios. Y que Él era el templo de Dios lo sabían los fariseos. Como Nicodemo, cuando fue a hablar con él, le dijo lo siguiente, Juan 3, 1 y 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y era claro, ellos lo sabían. Y en Juan 8, 28 al 29 leemos, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces conoceréis que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová. Que yo soy el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6, y que nada hago por mí mismo. O sea, a pesar de él ser Dios con nosotros, era hombre y nada lo hacía por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10, 37 al 38 leemos, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y después le dijo a los discípulos de Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras de Jesús? De Jesucristo hombre, del primogénito entre muchos hermanos. Dios, como les haría en sus discípulos. Y en Juan 16:32 Jesús les dijo a los discípulos antes de ser crucificado, y aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Hasta cuándo estaría con Jesús? Hasta que Jesús dejara de ser parte de su templo y muriera, encargando nuestros pecados, como esclavo, en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, en el atrio, antitípico del atrio, en el altar del sacrificio. Y el reino de Dios había venido a los discípulos en Pentecostés del año 31, cuando Jesús
y su Dios y Padre, nuestro Dios y Padre, habían venido a morar en ellos, como anuncia la profecía. Y esta es parte de Ezequiel 37, 24, 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Por qué? Porque Dios haría, como dice en Ezequiel 36, que pudieran hacerlo. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Porque esa tierra es un símbolo del reino de Dios. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, y será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre, mi presencia. ¿Dónde? En medio de ellos, para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este fue el templo de Dios que fue echado por tierra, pero la puerta está abierta, porque se asesinó a las personas que eran parte del templo de Dios, pero la puerta sigue abierta. Y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el Mesías, que es el renuevo humano de Jehová, el cual brotará de sus raíces a futuro y edificará el templo de Jehová. Él edificará el verdadero templo, el antitipo del santuario del desierto. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria? Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, porque Jehová pondría su trono a este templo. Y habrá sacerdote a su lado, porque a su diestra se sentaría ¿quién? Jesús, que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y consejo de paz habrá entre ambos, el continuo. ¿En qué templo se realiza el consejo de paz? En el templo nuevo pacto que edifica Jesús, con piedras vivas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuánto? En Pentecostés vendría a ellos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama a su Señor? El que guarda su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, ¿quién? Mi Padre y yo, a él, y haremos morada con él. Lo vamos a hacer parte de nuestro templo, parte del templo del nuevo pacto. Y por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién nos transformaría en imagen de Jesús? Su Padre. Por eso Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Puede hacer algo el ángel de la Odisea? No, porque Jesús está afuera y no lo conoce, pero se cree rico. Y en Juan 7, 37 al 39 leemos, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque del interior de Jesús salía el río de agua de vida, porque ahí estaba el trono de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, porque en su interior va a estar el trono de Dios y el Cordero. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y la escena de la glorificación la leemos en Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía
7 cuernos y 7 ojos. El cordero seguía siendo cordero. Un hombre que había sido inmolado, Jesucristo hombre. ¿Pero qué tenía ahora? 7 cuernos, símbolo de todo el poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, tenía el Espíritu de Dios. Y donde estaba el Espíritu de Dios, ahí también estaba el Cordero. Por eso, Jesús podía venir a morar en sus discípulos. Por eso el Padre y Él moraban en sus discípulos y los hacían parte de su templo. Y en Apocalipsis 21 leemos, 22, 1 y 2 leemos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, si ese río sale de nuestro interior, ¿qué tiene que estar en nuestro interior? El trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, que es simbólica, porque esa ciudad es la iglesia, son las personas. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, para sanar a las naciones. Porque eso es necesario ahora. ¿Y cuándo vino el reino de Dios? La Biblia es clara, como leemos en Apocalipsis 12, 10 al 14. Vino cuando Jesús triunfó. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora. Y ese ahora fue ¿cuándo? En Pentecostés del año 31. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Qué pasó con los miembros de la iglesia primitiva? Como Jesús vencieron. Y por eso Satanás odia el reino de Dios, porque sabe porque no puede vencer a los hijos de Dios, que son guiados por Dios, y con el poder de Dios pueden vencerlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo que conocía a su Dios, ¿qué pasó? Se esforzó y actuó cuando Satanás introdujo la abominación desoladora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Y cuándo fue arrojado? En el año 31. Y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y ahora estaba dando a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 días proféticos o años, del año 31 hasta fin del siglo XIII, hasta 1291. Y ahí, recién ahí, Satanás pudo echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a las personas que eran parte del templo de Dios. Como anunciaban las palabras de la profecía, el reino de Dios había venido a ellos y ellos eran parte del reino y el templo de Dios. Ese era el testimonio de los apóstoles. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y como saber que dice Pablo, nos resucitó juntamente con Cristo. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. El pueblo conocía a su Dios. ¿A quién conocía? A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién? Jehová. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque Dios vendría a morar en nosotros, como moraba en Jesús. Y en Efesios 2, del 4 al 6 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Dónde estábamos? Muertos en pecados, en el reino del pecado y la muerte. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, como decía la profecía. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no solo Jesús está sentado al templo de Dios, sino, dice Pablo, nosotros, que somos parte del templo viviente, del Dios viviente, estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales, en el templo de Dios, en el reino de los cielos. Somos parte del reino de los cielos. Y en Colosenses 1, 12 al 14 leemos, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde? De la cárcel, del atrio. Nos sacó de ahí. Nos sacó del reino del príncipe de este mundo y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, era una realidad, no es futuro. Esto no iba a ocurrir en la segunda venida. Empezó a ocurrir en Pentecostés del año 31 y siguió ocurriendo hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y como dice Pablo en Romanos 8, 9 al 11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué pasaba con los que viven según la carne? No pueden agradar a Dios, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios no viven según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque ser de Cristo, la única forma que garantiza que nosotros somos de Cristo, es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, como Jesús dijo, vendré a morar en ustedes. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel, la presencia de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, como dice Pablo en Efesios 1. O sea que el poder que actuaba en ellos era el poder de Dios, el poder con el cual Dios había resucitado de los muertos a Cristo Jesús. Era el mismo poder que actuaba en ellos. Y Dios lo estaba transformando en imagen de Jesús. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. No es otra persona, es Jehová el Señor. Y en 1 Juan 1:3 leemos, lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con Jehová y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿pero qué dice nuestra lección sobre el reino de Dios? Usando el futurismo, ¿no? O sea, una de las herramientas preferidas de los jesuitas, indica que ese reino es futuro. Y vamos a leer estas palabras en la lección del domingo 24. ¿Qué dice ahí? La redención de los creyentes refleja iniciativas divinas que se adoptaron antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, y que ahora se están cumpliendo en nuestra vida. Estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin. Entonces, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá o se unirá en Cristo. Y esto es mentira. Esta es la falsa doctrina que predican la bestia y el falso profeta. Ahora, ellos dicen que cuando venga Satanás, todo lo que está en la tierra se va a unir a Cristo. Y es mentira. Jesús viene a buscar solamente a los escogidos. Ahora, por otro lado, las palabras de las cuales habla Pablo en Efesios 1, 9 y 10, que el propósito de Dios era unir en Cristo, ya se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue hecho parte del templo de Dios y ya no había separación entre Dios y los hombres, sino que ahora, como ocurría en Edén, Dios moraba en ellos. ¿Y pero qué dice nuestra lección? Se cumplirá plenamente en el tiempo del fin. Y no es así, eso es futurismo. Entonces, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá o se unirá a Cristo. No, eso es una mentira. Los que se unan a la bestia y adoran a la bestia y su imagen, ¿a quién se unen? A Satanás. La bestia y el falso profeta, ¿a quién se unen? A Satanás. Y el plan de Dios para cuando se cumpliera, el tiempo, se cumplirá. Ahora, ¿cuándo se cumple el tiempo? Para que Dios establezca su reino. No ahora, ya se cumplió ese tiempo, vamos a ver. Entonces, dice, en el futuro experimentaremos plenamente el misterioso plan de Dios. Y no es ningún misterio, porque el Evangelio del Reino de Dios fue revelado claramente en las palabras de la Biblia. Pero estas palabras, es triste que aparezcan en nuestra lección, pero es lo que Dios anunció que pasaría. Estas son las palabras del falso profeta. Las palabras inspiradas por el príncipe de este mundo que niegan el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuándo indicó Jesús que ya se había cumplido el tiempo en el que se establecería el reino de Dios? Lo que niegan nuestros ministros.
Y él fue claro cuando él empezó su ministerio. Fíjense, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo viene ese tiempo? El tiempo del fin. No, ahí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, crean en la verdad. Y leemos en Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué dice Isaías 61, 1 y 2, lo que leyó Jesús? ¿Y por qué no siguió leyendo el resto? Ahí dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La presencia de Jehová el Señor está en mí. Porque me ungió Jehová. Soy el ungido de Jehová. Y me ha enviado. Soy su mensajero a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los cautivos en el reino del príncipe de este mundo, a los cautivos en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque ahora podrían salir de ahí. Y a los presos, apertura de la cárcel, pueden salir de esa cárcel. Y eso es lo que Satanás no quiere. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque la puerta de la casa de Dios está abierta. Ya Dios pagó la redención. Los cautivos son libres, los presos pueden salir de la cárcel. La puerta está abierta y puede entrar al reino de Dios. Mientras la puerta está abierta durante el año de la buena voluntad de Jehová, y después sigue la profecía. Pero lo que sigue es lo que tendríamos que hacer nosotros, cuando los lugares soldados fueran reedificados. Y ahí también tendremos que predicar que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora, ¿dónde estaba preso y cautivo el pueblo de Dios? Desde acá que Adán y Eva fueron sacados del Edén, que era el reino de Dios, ellos y sus hijos habían quedado presos y cautivos en la cárcel, que es el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, que está representada simbólicamente el santuario por, ¿qué cosa? Por el atrio, que está fuera del tabernáculo, que a su vez este tabernáculo es símbolo del templo del reino de Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron cuando Dios cargó nuestros pecados en su cordero y nos redimió de la esclavitud con su sangre. Desde entonces tenemos libertad para salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Pero para saberlo tenemos que oír la verdad, como dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pasó ahí en el antitipo del altar? Ahí Dios es el antitipo, ¿no? Ese es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero. Como dijo Jesús, el Padre conmigo está, pero ahí Dios cargó nuestros pecados sobre su cordero. Y Jesús dejó de ser el templo de Dios, porque tomó nuestro lugar como esclavo del pecado y murió como esclavo. Y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y la puerta se abrió. Y hay libertad para salir de ahí. Y eso es lo que tiene que predicar el pueblo de Dios, ¿no? Diciendo, salid de Babilonia, pueblo mío, salgan del atrio, salgan de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, salgan de la cárcel, del reino del príncipe de este mundo, porque tienen libertad para entrar al reino de Dios, tienen libertad para entrar en el Edén, en Canaán, en el reino de Dios, en el templo de Dios, en el lugar de su santuario. Ese es el mensaje del pueblo de Dios. Por esa causa, Pablo no predicaba para que tuviéramos la carta a los Efesios en el corazón, como dice nuestra lección. Pablo predicaba el Evangelio del Reino de Dios para que pudiéramos entrar al Reino de Dios, nacer de Dios, comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente,
para que la ley de Dios, el amor de Dios, ¿no?, como lo estuvo en Jesús, también estuviera escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la esperanza de todos los que crean a el Evangelio del Reino de Dios. Y era la fe y la esperanza de Jesús, la promesa de Dios que se cumplió en él. Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esa es la promesa de Jeremías 31-33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 nos dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Cuándo? ¿En la segunda venida? No. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, yo voy a hacer, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y por eso, como esta profecía se cumplió en Jesús, como sea la profecía, la ley de Dios está escrita en el corazón de Jesús. Tenía el amor de Dios, oro refinado en fuego en su corazón. Y en Salmos 48 leemos, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. O sea, es mi placer hacer tu voluntad, porque tu ley está en medio de mi corazón y el deseo de mi corazón es ese. Y eso es lo que va a pasar con todos los hijos de Dios. Y como Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, con el amor de Dios. Porque el amor de Dios está en mi corazón. Él era la primer piedra del templo de Jehová, el primer hombre en el que se cumplió las promesas de Dios para el nuevo pacto. Por eso Jesús les dio un mandamiento nuevo a sus discípulos, a todos los que llegaran a tener la misma fe, nacieran de nuevo de Dios y siguieran sus pisadas en el camino angosto que lleva la vida, mientras Dios escribiría su ley o escribiera su ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Y qué nos dio? Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Ahora, ¿eso cuándo va a ocurrir? Empezó a ocurrir en Pentecostés, no es futuro. La falsa profecía busca negar el Evangelio del Reino de Dios. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que eso empezó a ser verdad en Pentecostés y por 1260 años fue verdad. Y como Dios le mostró en el Juay, volvería a ser verdad en medio del pueblo antista antes del comienzo del tiempo de angustia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. ¿Qué amor? El amor de Dios, los unos con los otros. Y por eso oró Jesús, Juan 17, 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, para que tengan oro respirado en fuego del corazón. Y por eso el testimonio de los discípulos es muy claro. Y esto es lo que Satanás no quiere que ocurra en medio del pueblo antista, ni en medio del pueblo que está en Babilonia. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia. Tenemos entrada al reino de Dios. Después de haber sido justificados por la fe y ser lavados en la fuente y vestidos con las vestiduras del Cordero, con vestiduras blancas, tenemos entrada por la fe de esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de ser transformados por Dios a imagen de Jesús, en panes y levadura ungidos con aceite, tener el amor de Dios en el corazón, tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque esa es la verdadera esperanza. La que niega a Satanás y niega a sus siervos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en 1 Corintios 12, 25-26, Pablo cuenta lo que pasaba entre ellos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Qué produce el amor? Un vínculo afectivo.
donde todos se preocupan por todos y todos sienten lo que siente el otro. Y lo importante es justamente el bien del otro. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y por eso en 1 Corintios 13 Pablo escribe el amor como el amor es sufrido. ¿El amor de quién? De Dios, el amor de Jesús. El amor que Dios está poniendo en sus corazones. ¿Cómo era? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué busca? Busca el bien del otro, del ser amado. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo más importante, el amor nunca deja de ser. Y por eso Juan nos dice en 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Eso es futuro? No, era realidad en ese tiempo y tiene que volver a ser realidad con nosotros. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ellos sabían, ellos eran conscientes del cambio que Dios había hecho en ellos. Por eso, a todos los que habían oído y creído la verdad, habían nacido de Dios y eran hijos de Dios, Pablo les dice que sean imitadores de su nuevo Padre, imitadores de Dios, del mismo modo en el que todos los hijos aprenden imitando a sus padres. ¿Por qué podían hacerlo? Porque los miembros de la iglesia primitiva estaban siendo transformados a imagen de Jesús y el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. Ellos estaban siendo transformados en árboles buenos que, como su padre, podían dar frutos buenos. Y leo Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el verdadero evangelio, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso les dice, a los que nacieron de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Y pone como ejemplo a Jesús, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es esa ofrenda y sacrificio? Que sus hijos lo imiten y anden en amor como Jesús. Esa es la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio, amor quiero. Y esa es la ofrenda que es agradable a Dios. ¿Puede el ángel de la Odisea ser imitador de Dios? No. Estando en la condición actual no puede, porque no nació de Dios y no conoce a Dios, no sabe lo que es el amor de Dios. Para poder hacerlo, debe buscar y encontrar el reino de Dios, para que Dios le dé su justicia. Jesús es claro, no puede el buen árbol dar malos frutos. Dios no puede dar malos frutos. Y tampoco puede el árbol malo, nosotros, dar frutos buenos. ¿Podemos? No. ¿Podemos imitar a Dios? ¿Podemos amar como Dios ama? No. No. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ahora, si tuviéramos un buen tesoro seríamos hombres buenos y podríamos sacar buenas cosas, más el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Por eso que nos dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar cuando oramos a Dios. No tenemos que preocuparnos por lo que, como Jesús dice, por lo que piden los gentiles, sino por lo que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, que son las 7 promesas de Dios que Él pedía. ¿Y qué dicen los autores de nuestra lección al ángel de la Odisea sobre imitar a Dios? Le dicen que sea imitador de Dios, cosa que es imposible para el que no nació de Dios y no conoce a Dios, dado que está desnudo en el atrio, fuera del templo de Dios. Y fíjense lo que aparece en la lección del jueves de esta semana, el jueves 28 de septiembre de 2023. Y se nos dice ahí, como creyentes, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Y podemos solo si buscamos el reino de Dios y su justicia.
Y siguen diciendo, Pablo contrasta este estilo de vida. Ahora, el estilo de vida de un imitador que simula amar, porque no tiene el amor de Dios. Y este es el estilo de vida del fariseo. Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios. ¿Alguien puede imitar el amor de Dios? No, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Yo puedo dar todos mis bienes a los pobres. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, si no tengo el amor de Dios, ¿de qué me sirve? De nada. Simplemente soy una lata que hace ruido. Y lamentablemente es el estado del ángel de la Odisea. Y esto es un engaño. Y dicen, fíjense que Pablo nos advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando, o sea, el futurismo de vuelta. Pero el reino de Dios ya había venido y tiene que venir a nosotros, y como Dios nos prometió, antes que caiga los juicios de Dios, va a haber un revivimiento de la piedad primitiva de la iglesia adventista, y Dios va a preparar a su pueblo para que vaya con él a la batalla. Y entonces el tema, la temática de imitar el amor de Dios, una persona que está desnuda no puede imitar el amor de Dios, no tiene idea de lo que es el amor de Dios. La única forma de conocer a Dios es nacer de Dios y que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si sean pues imitadores de Dios como hijos amados, lo único que podemos hacer es ser hipócritas, porque eso se aplicaba a las personas que en una obra de teatro se disfrazaban y adoptaban, digamos, la identidad de otro personaje. Pero no podemos ser imitadores de Dios si no conocemos a Dios. Como hemos visto, es ahora cuando debemos arreglar nuestras lámparas y salir de la cárcel, del reino del pecado y la muerte, para entrar al reino de Dios, entrar en el lugar de su santuario, en su reposo, en su sábado, para poder descansar de nuestras malas obras y de nuestros malos caminos y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso Dios nos llama, y Elena de White, en Testimonios para los Ministros, dice, tengo unas palabras para ustedes, y cita este texto de Isaías. Dice, Dios me dio unas palabras para ustedes, se lo cita a nuestros ministros, a nuestros pastores, y a nosotros, porque todos somos ministros de Dios. Buscad a Jehová. ¿A quién? A Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a quién, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi mente no es la de ustedes, ni vuestros caminos mis caminos. Ustedes tienen sus caminos en el atrio, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, un ángel de la Odisea, ¿puede imitar el amor de Dios? No. ¿Puede andar en los caminos de Dios? No. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Nos va a dar la verdadera semilla la palabra de Dios? Sí, si buscamos, vamos a encontrarla. ¿Vamos a encontrar la puerta abierta? Sí, claramente sí. Esa es la promesa de Dios. ¿Y vamos a entrar al reino de Dios? Sí. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:10. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, el que entró en su reino, en su casa, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas, porque ya no anda en sus viejos caminos. Está siguiendo los caminos de Dios, que son más altos, como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos. Y el pueblo de Dios, como Dios le mostró a Nehuay en su primera visión, estaría andando en ese camino angosto que estaría muy por encima del mundo, en dirección a la ciudad que se vería en su último extremo. Y los que llegaran al final del camino entrarían con el esposo a las bodas y serían los 144.000 vencedores del pueblo adventista.
Esta es la verdadera esperanza a la que el pueblo adventista fue llamado. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que puedan ser parte de los 144.000 sellados, 144.000 vencedores del pueblo adventista, que van a ser hechos columnas en el templo de Dios y van a ir con Jesús a la batalla, a terminar de cumplir la misión del pueblo adventista y preparar el camino a la segunda venida del Santo, del verdadero Jesús. Nuevamente, que Jehová los bendiga, los guarde y tengan un hermoso y bendecido sábado.